Buenas tardes, somos Rayuela Comunicación. Mi nombre es David Papilla. Tengo el agrado de presentarles a Gise Lozano. Ella es una hermana migrante radicada en Francia, quien nos va a hablar de todos los problemas que se han generado para nuestros hermanos en el exterior con el voto telemático. Bienvenida, Giselle. Cuéntanos. Muchas gracias, Rayuela, muchas gracias, Vladimir, por este espacio, por darnos la oportunidad a la ciudadanía ecuatoriana residente en el exterior. Muchísimas gracias por el espacio. A ver, el tema actual Ujú. que nos concierne a nosotros como ecuatorianos residentes en el exterior es el tema, el voto telemático. Lamentablemente es un tema poco conocido en la ciudadanía ecuatoriana, bastante conocido en la comunidad migrante porque somos los primeros actores, ¿no? Para explicar un poco de qué se trata el voto telemático, en las elecciones seccionales del 5 de febrero, el Consejo Nacional Electoral implementó un plan piloto. El plan piloto consistía que de 52 zonas electorales, de un total de 101 zonas electorales reconocidas en el exterior, forman parte de este plan piloto en el que consistía hacer el voto, la elección, por primera vez de manera digital. Es decir, se suprimía el modelo tradicional de acercarse a las embajadas con su pasaporte, con su cédula, acostumbrados como siempre a realizarlo, y reemplazarlo por la tecnología, es decir, desde cualquier aplicativo, sea desde una computadora, sea desde un teléfono celular, basta suficiente que tenga internet, conectarse, seguir los pasos respectivos en la página del Consejo Nacional Electoral y ejercer el voto. Eso fue el plan piloto, 52 zonas electorales. Francia, que es desde el país donde yo les hablo, yo soy residente en Francia desde hace 6 años, fue parte de este plan piloto. Un plan piloto que simplemente no funcionó. ¿En qué consiste básicamente, ya de manera técnica, el voto telemático? Eh, está conformado por dos etapas. La primera etapa es la inscripción. Es decir, que del total de ciudadanos empadronados o habilitados para ejercer su voto en el exterior, pasen por un proceso de inscripción en la página del Consejo Nacional Electoral, ingresan sus datos, realizan una serie de preguntas secretas, fotos de perfil, etcétera, un sinnúmero de pasos a seguir que aproximadamente llevan 5 o 10 o puede extenderse dependiendo de la agilidad que se tenga con la tecnología, este proceso, y una vez que culminas de cumplir todas estas formalidades, logras estar inscrita. Esa es la primera fase, el 50%. El otro 50% es la votación como tal. Te permite acceder una vez inscrito, te permite dar un clic en la opción para ejercer el voto de manera telemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es el problema de fondo aquí? El padrón electoral del Ecuador es de 13.45 millones de ecuatorianos. En resumidas cuentas, son 13.45 millones de ecuatorianos habilitados para ejercer su voto. Este padrón electoral, que es el mismo de las elecciones seccionales del 5 de febrero y que es el mismo para las elecciones anticipadas del 20 de agosto, el 3% corresponde a la ciudadanía migrante, ecuatorianos residentes en el exterior, de los cuales yo formo parte de este 3%. Si hacemos cálculos fáciles, simples, el 3% de estos 13.45 millones nos da alrededor de 400.000 ecuatorianos residentes en el exterior habilitados para ejercer su voto. Con la modalidad de siempre presencial, significaba que habían 400.000 personas listas para acercarse a las embajadas con su pasaporte, con su cédula, a ejercer su voto. Ahora, con la modalidad temática, tienes que cumplir los requisitos que hace un momento ya les expliqué desde la inscripción antes de proceder con el voto. Y según las cifras del Consejo Nacional Electoral, a junio de los 400.000 ciudadanos habilitados en el exterior para votar, solamente 26.000 ecuatorianos reconocidos, habilitados para votar en el exterior, habían logrado el proceso de inscripción. Si sacamos cálculos, y me gustaría, no sé si tengo el tiempo de presentarles cifras, porque creo que es pertinente que lo Podrías vean, hacer. si me Claro. permiten un momentito, por favor. Listo.
Lo que les decía, el padrón total del Ecuador asciende a 13.450.000 ecuatorianos. ¿Ok? En el exterior, el 3% es el padrón habilitado para ejercer el voto en estas elecciones, que son las mismas elecciones, el mismo padrón electoral de las elecciones seccionales del 5 de febrero. Según la información que el Consejo Nacional Electoral comunica en las redes sociales, esta información es pública, ellos hablan de un 6 de este total del 3%, es decir, de 400.000 ecuatorianos, ellos indicaban que al mes de junio un 6.5 de este total ya había cumplido con la primera fase que yo les expliqué, que era la inscripción al voto telemático. Giselle, una En el pregunta. mes de... Sí, Perdona. ¿Hubo algún tiempo determinado para poder desarrollar el tema de la inscripción y hasta cuándo culminó? a ver, el proceso a ver, en las elecciones anticipadas, en el actual Mm. proceso de las elecciones anticipadas, el Consejo Nacional ha habilitado en la página web hasta el 20 de agosto, es decir, hasta el 20 de agosto las personas tienen tiempo para realizar la inscripción, hasta el mismo día de las elecciones, de las votaciones. Entonces, retomando el tema de que el Consejo Nacional Electoral indicaba que el mes de junio solamente el 6.5 de este total de ecuatorianos habilitados para votar, que me da, solamente 26.000 personas han logrado el primer proceso de la inscripción al voto telemático. Significa que es una hipótesis muy personal, que si el Consejo Nacional Electoral aunó esfuerzos y duplicó, hizo todo un despliegue de trabajo en los territorios, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oceanía, y logró este mismo porcentaje que lo venía trabajando desde las elecciones seccionales del mes de febrero y que solamente llegó a un 6.5, suponiendo el mejor de los escenarios, que de julio a agosto, es decir, al mes en curso, haga el mismo porcentaje y haya logrado inscribir a 26.000 personas, 26.000 ecuatorianos más, no llegamos a un total de 52.000 personas inscritas en el Consejo Nacional Electoral para votar. Es decir, hay una afectación directa de 351.000 personas en las que, a pesar de los esfuerzos quizás que el CNE haya realizado por dar a conocer esta nueva modalidad de votación, lamentablemente no ha habido una inscripción de parte de los ciudadanos ecuatorianos, y si no hay una inscripción, que es la primera fase, no van a poder realizar el voto. Es decir, con la modalidad presencial, 400.000 personas podían acercarse a las embajadas para realizar su voto con su pasaporte o con su cédula, pero ahora de estas 400.000 personas, únicamente a quienes hayan logrado pasar la fase de inscripción, están habilitados para ejercer el voto. Según datos del Consejo Nacional Electoral, los habilitados o los que han pasado en esta primera fase de la inscripción son 26.228 personas al mes de junio. Esa es la primera hipótesis, suponiendo que hayan logrado hacer el mismo porcentaje del 6.5% de julio a agosto. Quizás con estas cifras el Consejo Nacional Electoral nos va a decir, es falso, es erróneo, nosotros hemos desplegado un gran trabajo en todos los países del mundo y logramos, no es el 6%, sino es un porcentaje superior. Siendo más optimistas, si el Consejo Nacional Electoral, con los recursos limitados que ellos mismos dicen que tienen, hubieran logrado inscribir a más ecuatorianos, por ejemplo, 80.000 ecuatorianos, esto no nos llega ni al 20%. ¿Dónde está el resto, dónde está el 80% restante de los ecuatorianos que todavía no conocen que la modalidad ya no es presencial, como ha sido las últimas elecciones, sino que ahora el modo es de modo digital con el voto telemático, ¿no? El Consejo Nacional Electoral lamentablemente no consideró, en su afán de abaratar costos, en su afán de acortar tiempos, nos limita a nosotros, los ecuatorianos residentes en el exterior, a esta nueva modalidad, lo cual nos perjudica. Esto es una violación de derecho total,
porque hubiera sido diferente que el Consejo Nacional Electoral, en honor al tiempo, hubiera utilizado justamente la red que tiene de embajadas y hubieran hecho llegar, haciendo uso de las plataformas digitales, las papeletas. Es simplemente una idea, se me ocurre, ¿no? Para no perjudicar tanto a la ciudadanía, a los migrantes, ¿no? Que ya es mucho estar lejos de la tierra, estar lejos de la familia, estar lejos de casa. Ya es mucho como para que ahora nos vengan y nos corten el derecho a ejercer también nuestro derecho, perdón, de votar, ¿no? Hubieran utilizado esta red que tienen bien identificada en las embajadas, enviar las papeletas y que las embajadas las habiliten como siempre las han habilitado, y estas embajadas puedan imprimir los documentos para nosotros acercarnos a ejercer una votación, y que el voto telemático sea una alternativa, una modalidad alterna, más no la única opción. Aquí se nos ha violado los derechos. El Consejo Nacional Electoral, como les dije hace un momento, en su afán de abaratar costos, de reducir tiempo, nos ha perjudicado y no consideró un tema muy importante, que es la brecha digital intergeneracional. Aquí los más afectados, los más golpeados van a ser nuestros adultos mayores, porque todos sabemos que los adultos mayores pueden tener el celular de última tecnología, el modelo más actualizado inclusive que todos nosotros, pero lo utilizan con aplicaciones muy básicas, Claro, lo con la elemental de la cámara luz. y para hacer llamadas a familiares, pero no se sienten muy familiarizados con el uso de las aplicaciones, la tecnología en general, y no se puede obligar y no se puede desconocer. Entonces, lamentablemente, nuestra gente más golpeada van a ser nuestros adultos mayores, ¿no? Lo que sí es aplaudible de la ciudadanía en general, no solamente en Europa, que es en el territorio donde yo me encuentro, sino en Estados Unidos, en varios sectores a nivel del mundo, es la capacidad que la ciudadanía mismo ha tenido para organizarse y a través de sus espacios dar a conocer que ya esta modalidad presencial para ejercer tu voto ya no existe, ahora es de manera digital, ¿no? Eso es muy aplaudible, porque esta iniciativa tuvo que haber salido primero del Consejo Nacional Electoral y segundo de las embajadas. Yo he tenido la oportunidad de denunciar el tema en algunas ocasiones. ¿Dónde han estado las embajadas aquí? Las embajadas que nos representan. Si han hecho una, dos actividades, tres actividades en las que han logrado inscribir a 20, 10, 15 ecuatorianos, no ha sido más. ¿Dónde está el resto, el 80% restante de ecuatorianos habilitados para ejercer su voto en el exterior? O Porque sea, no me pueden decir. las iniciativas, perdona que te corte, las iniciativas para poder solucionar este tipo de problemáticas han partido de iniciativas propias de nuestros hermanos migrantes, más no de la institución que es la responsable de este tipo de soluciones. En cuanto a eso, ¿han recibido alguna respuesta de parte de las embajadas, de la embajada de Francia, en este caso de Ecuador en Francia, La para Embajada de Francia, poder solucionar de una u otra forma el problema, ¿no? es que, a ver, la solución es que hay varios puntos críticos que deberían de haberlos resuelto, o si ya se daban cuenta que habían muchos puntos que no iban a ser posible solucionarlos, no aplicar, pese a que son elecciones anticipadas, el voto telemático. ¿Ya? Las embajadas, más allá de hacernos llegar emails indicando informativos, en donde se dice que a partir de o en las elecciones futuras del 20 de agosto ya la modalidad presencial se anula y es reemplazada por la modalidad telemática, más allá de eso no pasa. Han organizado en Francia puntualmente 2 o 3 actividades puntuales en donde han intentado dar a conocer a la ciudadanía el voto telemático, pero son 2 o 3 ciudades. Los ecuatorianos no solamente están reunidos en esas 2, 3 ciudades, y pasa lo mismo en España. España es una de las comunidades más grandes, una de los países con mayor presencia de ecuatorianos. La comunidad ecuatoriana es elevada, y en Estados Unidos es igual, pero no pueden decir que todos los consulados o las embajadas han estado hasta el último rincón de la ciudad, de la provincia, del pueblo, porque es enorme, es simplemente imposible, es simplemente imposible. Si no,
los datos arrojarían otra información. No me dirían el Consejo Nacional Electoral no indicaría a través de canales oficiales que solo han logrado a 26.000 personas inscribir a solamente 26.000 ecuatorianos. Hubieran en su momento dicho, hemos logrado inscribir a casi 300.000 ciudadanos migrantes de los 400.000. El trabajo ha sido titánico. Eso, bueno, podría justificarse, pero hablamos de cifras que dan terror, porque estamos vulnerando el derecho de manera directa a personas que están habilitadas para votar, que lamentablemente por una falta de socialización de esta nueva modalidad, gente no va a poder simplemente ejercer su voto, ¿no? Y hay un tema muy importante que hay que considerarlo, que en las elecciones seccionales del 5 de febrero, conocemos que cuando hay procesos electorales hay misiones observadoras que justamente ejercen un tipo de control, de supervisión a estos procesos, ¿no? Que vayan acorde y conforme a las normativas. Me refiero a la OEA. En el informe se generó, luego de las elecciones seccionales, se generaron informes. Uno de ellos es el informe preliminar de esta misión de observación de la electoral de la OEA, y en donde ellos citan y aplauden de una manera u otra, o realzan el trabajo que el Consejo Nacional Electoral ha tenido en cuanto al tema del voto telemático. Sin embargo, aconsejan y lo dejan por escrito citado, de que a pesar de todos estos esfuerzos, versus los problemas que se presentaron y que ellos pudieron evidenciar, aconsejan que el voto telemático no sea aún aplicado a escala nacional porque el Ecuador no está preparado para aquello. Y no solamente necesitamos la observación de esta misión de observadores electoral a procesos electorales. Eso nos damos cuenta nosotros. Hay todavía un gran desconocimiento, un gran fallo en el Ecuador en cuanto a tema de tecnología, como nos exigen a nosotros la comunidad migrante ejercer un voto telemático, si ni siquiera tienen todavía con exactitud cuántos ecuatorianos residentes estamos en el exterior, cuáles son las condiciones que va a tener el migrante para poderse conectar a estas plataformas, porque se está indicando, se está asumiendo que los 400.000 ecuatorianos migrantes facultados para ejercer su voto cuentan con un celular o cuentan con internet para ejercer, cumplir con estos procesos de inscripción y de votación, ¿no? Lo cual es un error total, porque no se puede asumir, hay que ir directamente con pruebas. Entonces nosotros utilizamos justamente estos espacios para denunciar como ciudadanía el daño que se nos ha ocasionado a nosotros los migrantes. Hay que recordar que nosotros los migrantes somos un soporte importante, importantísimo en la economía del Ecuador. Nosotros sostenemos al país con 4.700 millones de dólares. Es el cuarto año en el 2022, por cuarto año consecutivo, que la cifra de año en año aumenta. Estamos por encima de las exportaciones, de los ingresos por exportaciones del banano. Estamos por encima de las inversiones, de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en el 2022 fue de 879 millones. La inversión, los ingresos por exportación de banano, si me permiten, también tengo los datos que me gustaría comunicarlos. Listo. Los ingresos por exportaciones de banano en el 2022 fueron de 3.140. Las importaciones de inversión extranjera llegaron a 879 millones. Y las remesas, nosotros los ecuatorianos residentes en el exterior, aportamos a la economía del país con 4.700 millones de dólares. ¿Cómo es posible que, siendo un pilar fundamental en la economía del Ecuador, nos hayan vulnerado tanto los derechos que están contemplados en la Constitución? Que el voto no es obligatorio, estamos de acuerdo, es facultativo, pero es mi derecho. Tengo derecho a elegir presidentes, tengo el derecho a elegir alcaldes, prefectos, concejales, y ahora con esta nueva modalidad arbitraria, tomada muy a la ligera, sin los análisis y sin haber hecho, sin
haber escuchado las observaciones que existen en informes de la misión de la OEA, nos llevan a hacer y cumplir, a hacer frente a un proceso electoral de manera telemática, lo cual nos perjudica. No estamos muy apenados por esto porque el país está atravesando una situación completamente eh, lamentable, triste, y pues estamos afectando a una gran parte de los migrantes, limitándolos a su derecho de no poderse acercar a las embajadas, como siempre ha sido, a ejercer su voto, ¿no? Esperemos que los que hayan podido lograr este primer paso de inscripción puedan ahora pasar la segunda etapa, que es la votación, porque como les decía al inicio, son dos fases, ¿no? Ya el primer 50% que aún en este 50% presentó fallas el sistema, si lograron ya inscribirse, esperemos que el sistema, el día de las elecciones, brinden las garantías necesarias para poder ejercer nuestro derecho al voto, pues, ¿no? Giselle, una última pregunta en cuanto a, bueno, es muy criticable y dada la coyuntura del país, el hecho de que nuestros hermanos en el exterior que ven la realidad que vive nuestro país, pues, no tengan todas las herramientas, toda la facilidad que se puede entregar para que puedan ejercer este derecho democrático que les corresponde, ¿no? Y en base a esto, ¿me podrías decir tú si es que ha habido la suficiente socialización para por lo menos saber cómo va a ser el procedimiento para votar o es una incertidumbre total de parte de todos nuestros migrantes en este aspecto? A ver, sí ha habido de parte del Consejo Nacional Electoral la elaboración de material que permita de una manera u otra conocer cómo se va a desarrollar este proceso. Inclusive han habido capacitaciones que han tratado que esté la mayoría de ecuatorianos. O sea, eso no se descarta. Lo han hecho, pero es que ha tenido llegada al 100% de los países, hablo como países de todos los continentes, porque los ecuatorianos estamos desplegados en varios lugares. Es que han hecho lo mismo, porque yo puedo hablar por Francia, que han habido 2 o 3 capacitaciones. Puedo hablar de España porque lo he escuchado, no he estado presente, lógicamente no estoy allá, lo he escuchado. Puedo hablar y dar mi opinión de lo que he escuchado de Estados Unidos, pero ¿y el resto de países? El resto de países, estamos hablando de ecuatorianos que estamos repartidos por varias partes del mundo. Es que el Consejo Nacional Electoral ha hecho a conciencia, y es que no hay que mentirse, las cifras no nos dejan mentir. No, lamentablemente fue las elecciones anticipadas, claro, nos pone a todos en contra del tiempo, ¿no? Eso no hay que Claro, olvidar. Sin embargo, no se justifica. No se justifica porque el Consejo Nacional Electoral tuvo desde mi punto de vista, hubiera tenido otras alternativas para no perjudicar de esta manera a los migrantes que somos un soporte fundamental en la economía del país. Como les dije hace un momento, para mí hubiera sido más estratégico, más eficiente de utilizar las embajadas, hablo de utilizar las embajadas como una red bien identificada, hacer llegar las papeletas en digital, que cada embajada las imprima, llamar a toda la ciudadanía a ejercer su voto de manera tradicional, de manera presencial. Y tú podías continuar con el plan piloto, haciendo las correcciones que se deban de realizar, ¿no? Pero saltaron de un plan piloto que no funcionó porque Francia fue uno de los países en los que estuvo presente dentro de este plan piloto, no funcionó. Yo estuve con los ecuatorianos que pasaron 3, 4 horas tratando de conectarse para inscribirse y fue un fracaso total. Se cayó la señal, te daban una dirección electrónica para que puedas contactarlos. Pongámonos un momentito en el momento. Tienes a miles de personas que te envían un mail. ¿Quién va a tener el tiempo de responder de manera personalizada? Nadie. El cambio de horario, cerraron, acá ya era 7, 8 de la noche, cuando ahí eran 2, 3 de la tarde. Fue una afectación total, ¿no? Entonces, no funcionó. Tienes una misión de observadores de la OEA que te dice,
gracias por todos los esfuerzos que están haciendo, pero el Ecuador todavía no está habilitado para ejercer un voto telemático a escala nacional. Y a pesar de estas observaciones, a pesar de los hechos, aún así lo implementas, hay una afectación directa, ¿no? Lamentablemente el tema, lamentablemente digo porque han habido ecuatorianos que han tomado las acciones legales pertinentes ante el Consejo, ante el Tribunal Contencioso Electoral en Ecuador, el cual lo rechazaron. Hicieron la apelación, aceptaron la apelación, luego del debido proceso nuevamente ratificaron el rechazo, indicaron que bueno, que esto no, que esta acción no correspondía, que no era pertinente, bueno, y sacaron sus, sus resoluciones para rechazar esta acción, ¿no? Entonces, estas personas que promovieron estas acciones legales van a irse a instancias internacionales, porque aquí hay una afectación de derecho total. Esto no se puede dejar de lado. El proceso electoral pasará, las elecciones seguirán su curso, pero sí tendrán que responder, porque no es justo que se nos haya perjudicado de esta manera. Habían otras alternativas para afrontar un proceso electoral y no este proceso telemático, el cual nos ha perjudicado a 400.000 personas que somos residentes en el exterior. Sobre todo, Giselle, tomando en cuenta la realidad que vivimos, ¿no? Pienso que era el momento más idóneo para que todos participen del ejercicio democrático. Pero bueno, es parte de lo que significa un gobierno excluyente, un gobierno que para todos ha sido de un completo abandono y completamente ignorante. Es Eh, lamentable, es bastante lamentable porque nos bloquearon. Fue un golpe duro a la comunidad migrante. Yo creo que no se merecía ese golpe. Ya, como les dije hace un momento, es bastante difícil vivir en el exterior. Aún así, con nuestros esfuerzos, inyectamos recursos a la economía del Ecuador, lo enviamos a nuestras familias a veces, ese dinero es el que sirvió. No hay que tener memoria, ¿no? Cuando fue la pandemia, fuimos nosotros, los migrantes, que sostuvimos en gran parte a la economía ecuatoriana, que inyectamos dólares para que la reactivación interna continúe su curso, ¿no? Cuando otras personas lo que hacían era simplemente sacar los dineros, los dólares del Ecuador, nosotros, ahí estuvo la comunidad migrante dando la mano, pagar la deuda lógicamente, ¿no? externa, Exacto, ahí con estuvimos gastos, nosotros. pero bueno, es la Pero realidad esto, del por Ecuador. supuesto, pero esto evidencia que nos siguen viendo nada más como los aportadores de remesas, ¿no? No nos han visto, no nos vieron de otra manera. Y el Consejo Nacional Electoral vio cifras generales, representan el 3%, quizás no es representativo, pero somos ecuatorianos, estamos dentro de la Constitución también. En el 98 se nos dio el derecho y activo para participar, después en el 2008 para participar de manera activa ya en puestos propiamente. O sea, tenemos derecho, por Dios, que sea facultativo es otra cosa, pero nuestro derecho es elegir y nos lo han, con el voto telemático, esta vez el Consejo Nacional Electoral nos lo ha limitado, nos lo elimina. Entonces, esto vamos a seguirlo denunciando, ¿no? Vamos a afrontar el proceso electoral el 20 de agosto, que esperemos que todos votemos con conciencia y pues bueno, el curso legal seguirá su camino, ¿no? Perfecto, Giselle. Te agradezco mucho por tu tiempo, por hacernos conocer esta realidad que viven nuestros hermanos migrantes. Un fuerte abrazo, un saludo y siempre con ustedes, ¿no? Que como tú dijiste, han sido una base fundamental, una ayuda extraordinaria para poder mantener y sostener este país. Un fuerte abrazo, Gisela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por este espacio. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao.